Hoy Jueves Santo llegué muy temprano de madrugada desde Istambul aquí a Erbil, esta ciudad que se encuentra en el norte de Irak, que es considerada la capital de la región kurda de Irak, y gracias a que forma parte del Kurdistán, de este grupo étnico religioso que es musulmán, pero que muchos musulmanes consideran herético, entre comillas, entre otras cosas porque son bastante más tolerantes con las minorías religiosas como los cristianos. Me encuentro con cosas que hablan de el profundo dolor que vive constantemente nuestra iglesia y al mismo tiempo su grandeza. Aquí hay miles de cristianos, la mayoría de ellos católicos, de rito caldeo, un rito muy antiguo, el rito que celebra la liturgia, con quienes voy a celebrar la liturgia un poco más tarde, en arameo, la lengua que hablaba el Señor Jesús. Y están estos desplazados de ciudades que están relativamente cerca, 90 kilómetros Tikrit, 50 kilómetros Mosul, donde se encuentran las tropas bárbaras, sanguinarias y desquiciadas del Estado Islámico. Aquí son los Pandashar, ¿no? Los que en kurdo significa los que enfrentan a la muerte. Soldados del Kurdistán que aseguran este bolsón relativo de seguridad de esta ciudad que tiene más de 5.000 años, 6.000 años de haber sido continuamente poblada. Compite, dicen los historiadores, con la ciudad de Damasco como la ciudad más antigua permanentemente poblada de la humanidad, de la historia de la humanidad. Esta ciudad, con mucho contraste, con un centro circular de unos 400 metros de diámetro, que fueron el origen de la ciudad, un fortín, es una ciudad completamente circular porque gira en torno a este primer círculo. Dominan los minaretes, es decir, las torres musulmanas, pero en muchos de los alrededores de la ciudad hay campos de refugiados, donde por un lado uno ve el sufrimiento de niños, de niñas que han perdido a sus padres, a sus madres esclavizadas para la prostitución de los bárbaros fundamentalistas musulmanes, padres asesinados por tener el pecado de, primero, no renunciar a la fe y segundo, tener la edad suficiente para poder ser combatientes, que es lo que detesta ISIS o el Estado Islámico. Y al mismo tiempo, el número de sacerdotes y de voluntarios. Mañana, Viernes Santo, voy a tener la oportunidad en la mañana de entrevistar al arzobispo Darwa de aquí, de esta ciudad que ha tenido históricamente un número importante de cristianos en templos muy modestos, pero donde ya celebrar las primeras celebraciones previas al Tríduo Pascual, porque estoy recién en camino a celebrar la Cena del Señor en rito caldeo con estos hermanos, ahora que el calendario del rito caldeo coincide con el latino. Y me alegra saber que una vez más, en el gesto de increíble solidaridad y cercanía del Papa Francisco con estos hermanos sufrientes, ha querido enviar al prefecto de la Sagrada Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Fernando Filoni, que se encuentra aquí
y se encuentra aquí ya desde el Domingo de Ramos. Domingo de Ramos que él presidió. Los cristianos son numerosos, especialmente teniendo en cuenta el número de desplazados. Existen varios sacerdotes. He estado con uno de ellos, el padre Benham, que me ha ayudado y me ha guiado. Un voluntario norteamericano de un tesón y de un heroísmo enorme, porque todos los occidentales tienen un precio en la cabeza, pero especialmente un norteamericano. Y este misionero laico es de una valentía y de una generosidad de corazón y de una fe enorme, porque sabe que si algo le pasa será probablemente en olor de martirio, y sabe cuál es su premio eterno. He encontrado esta doctora rusa católica. Recuerden ustedes que la gran mayoría de rusos son ortodoxos. Esta doctora joven, brillante, que podría tener una carrera muy exitosa en cualquier lado, en Europa, en su Rusia natal, y está aquí atendiendo a los refugiados. Y les puedo decir, hermanos, en base a lo que veo, que los recursos no son suficientes, que necesitamos seguir contribuyendo con cualquier campaña para ayudar a los cristianos de Irak y de Siria. No he visto refugiados sirios, la mayoría de ellos, cristianos del rito asirio, están, me dicen aquí los ayudantes internacionales católicos, que están en su mayoría en Jordania o en el Líbano, y que están en situaciones aún más precarias que estos hermanos en la fe, caldeos, católicos caldeos que veo acá. Pero en medio de esta zona fuera de la ciudad, porque uno se imaginaría que Erbil es una ciudad pues de tierra descuidada. No, tiene zonas sorprendentemente lujosas. El aeropuerto es bastante moderno. Y esta ciudad se modernizó mucho porque los kurdos contaban con que Irak iba a colapsar. Y ellos se están preparando para tener una nación autónoma cuya capital sea Erbil, a donde se puede volar diariamente desde Europa o desde Estambul, desde Turquía, como lo he hecho yo. Pero obviamente las periferias son extremadamente pobres. Hay algunos proyectos de construcción de viviendas construidos gracias a la generosidad de los caballeros de Colón y de todos aquellos ustedes que contribuyeron en aquella campaña de los caballeros de Colón. Tal vez recordarán ustedes el año pasado aquella campaña donde los caballeros de Colón se comprometieron a poner $2 millones si es que los fieles recolectábamos entre todos con nuestras propias donaciones esa cantidad. Ellos iban a duplicar la cantidad que se juntara, y así fue. Gracias a ellos hay algunos proyectos de vivienda parecidos a Hábitat para la Humanidad, es decir, muy sencillos pero con dignidad. Sin embargo, lo que más sorprende, hermanos, y lo que conmueve el corazón, y lo que demuestra lo tontamente apegados que estamos muchas veces a nuestras seguridades, es que estos hermanos no tienen nada. Han sido desplazados de su tierra. Están muchos de ellos angustiados tratando de ver dónde están parientes cercanos. Un hermano de 15 años que se perdió en este desplazamiento para tratar de sobrevivir a las masacres en Tikrit o en Mosul. Personas que están esperando saber si papá o mamá está en otro campo de refugiados. Escasez
dependencia total de la ayuda internacional, especialmente católica, para alimentarlos, para protegerlos. Y sin embargo, dos cosas nos conmueven hasta los huesos. Primero, la alegría de ser cristianos. Digo alegría, podría decir orgullo, pero es que si dijera orgullo, correría el riesgo de hacer creer que existe algún tipo de vanidad en ser cristiano. No. Todos están convencidos en medio de estas circunstancias de que ellos tienen esta gracia incomparable que sus asesinos y perseguidores no tienen, que es la fe en Jesucristo. Entonces hay esta profunda alegría de ser cristianos. Esta profunda alegría de ser cristiano. Y en segundo lugar, el perdón. Donde uno va, si es que hay alguno que habla inglés, que no son pocos, es decir, el nivel de educación de esta población cristiana, hermanos, no crean que estamos hablando de gente que vivía en el desierto, gente que criaba cabras, alguno lo hacía, pero esta gente era gente de realidades urbanas, Tikrit, Mosul, de un nivel de estudio superior. Muchos de ellos hablan inglés, incluyendo niños, es decir, he tenido conversaciones con niños de 9 años, de 12 años, que hablan algo de inglés y otros más. Es decir, acá estamos hablando de una población educada culturalmente. Y cuando recuerdan los horrores que han visto, incluso algunos pequeños, lloran de dolor, porque no podría ser de otra manera, pero expresan el perdón, es decir, la convicción de que lo que los distingue a ellos como cristianos es el perdón. Y así como los fanáticos asesinos extremistas islámicos los caracteriza la patología asesina, ellos consideran que lo que los distingue, que lo que los debe distinguir, que lo que demuestra su grandeza ante Dios es su capacidad de perdonar. Y es así como me estoy preparando con esta comunidad a celebrar la Cena del Señor y comenzar los misterios del Tríduo Pascual, para participar, aunque sea litúrgicamente, con estos hermanos, de su pasión, que es la pasión de Jesucristo, de su muerte, que es la muerte de Jesucristo, y de la resurrección de Jesucristo, que los traerá renovados en gozo y en esperanza. Un santo Tríduo Pascual, y que Dios te bendiga.